La mañanera de Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso. Miércoles 28 de diciembre, Día de los Inocentes, día que aprovechan muchos para hacer bromas, hacer caer todavía a algunos en alguna trampita, alguna cosa así. Pero son bromas. 28 de diciembre del año 2022. Quienes sí parecen haber caído en lo que se llama inocentadas son tres integrantes del Partido Revolucionario Institucional. Mire usted, una de las ideas que se forma uno ante la costumbre de ver a ciertos personajes en los noticiarios, en los periódicos, en los medios impresos, en noticiarios, etcétera, etcétera, y verlos además durante tantos años en carreras que van de una diputación local a la federal, quizá ahí se interpone una presidencia municipal, como decía, pero luego llegan a la federal, luego al Senado, luego a gobernadores y así. De tal manera pues que han hecho un recorrido de muy, ¿cómo diríamos?, de gran distancia, vamos a decir. Casi la maratón. Y luego tenemos otros casos de personas que merced a sus apellidos logran escalar rápidamente a posiciones que a otros militantes de los partidos les toma años y años de llegar a una modesta posición y a veces, no obstante tanto tiempo al servicio de su partido, no les tocan ni migajas. Tenemos tres casos interesantes que se acomodan a esto que he descrito. El senador actual, Miguel Ángel Osorio Chong, la senadora actual, la doctora, tengo entendido que es doctora, Claudia Ruiz Massieu Salinas de Gortari. Y la tercera persona es una dama, yucateca de origen, la hoy desempleada políticamente hablando, vamos a decirlo así, Dulce María Sauri Riancho. Osorio Chong y Dulce María Sauri han manifestado públicamente haber presentado una denuncia en contra de la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional, específicamente en contra de su dirigente, aduciendo cuestiones estatutarias, entre otras cosas. No soy un especialista en esa materia, estoy viendo las cosas desde afuera y lo que me llama la atención es cómo es posible que personajes, los tres, con una vastísima experiencia en la política, toda esa carrera hecha al amparo del PRI, toda, lo que tienen sus familiares, todo, excepto en el caso de la señora Dulce María Riancho, que su señor esposo es una persona que no participa al menos en la política partidaria actual, es una persona que participó hace bastantes años en algún organismo de izquierda, subversivo, solíamos decir, en aquellos años, como fue mi caso. Entonces, a él lo dejamos totalmente aparte. Él no se ha mezclado en la vida política del PRI específicamente. Entonces dice uno, ¿cómo estas personas que tantos años han militado en el PRI, que saben, como diría el clásico, cómo masca la iguana, de ladito y despacito, hoy se lancen en una batalla perdida de antemano? Y en ese momento es cuando uno se pregunta, ¿qué quieren obtener? ¿En verdad piensa usted que tanto Osorio como Dulce María Sauri
y Claudia Ruiz Massieu van a lograr darle para atrás a esto que están ellos buscando? Dice uno, ¿en verdad serán tan ingenuos? ¿O qué buscan? ¿Debilitar a la dirigencia de su partido? Es posible, pero ¿con qué fin? Mire usted, en el caso del senador Osorio Chong, tiene hoy, al menos así se ha publicado, algunas investigaciones en proceso como consecuencia de su conducta como servidor público en el gobierno anterior. Además, durante los años como gobernador del estado de Hidalgo, también parece que le están acumulando un expediente más o menos regular, por decirlo menos. Para él, el fuero constitucional, al ser senador, es importante. Pero si él no es reelegido, es decir, si su partido, que todavía es el PRI, si su partido decide no proponerlo para que se reelija, estaría a partir del 31 de agosto del 24 en una situación, vamos a decir, incómoda. En el caso de la doctora Ruiz Massieu, el caso es diferente. Pues ella no tendría problema, sin embargo, le atraen los reflectores, subir a tribuna, hacer planteamientos, la entrevista, la conferencia por allá. Entonces, evidentemente, le gustaría, en tanto llegar en la posibilidad de algún otro puesto en el gabinete, ¿por qué no?, en caso de ganar la oposición, pero por lo pronto se satisfaría con la reelección, es decir, durar 6 años más en el Senado de la República. El caso de la senadora Dulce María Sauri es diferente. Diputada en la anterior legislatura, ella pensó que tenía, como dicen, cincho la reelección. Y pues resultó que no, que la dirigencia nacional del partido en el cual todavía milita le dijo nones como los preguntones y no le permitió, no le concedió la reelección. Y fue curioso que quienes la apoyaran, quienes la defendieran en esos momentos, no fueron priistas, sino fueron personajes ajenos a los partidos o militantes de otros partidos. Estos 3 personajes, pues, ¿qué es lo que buscan en verdad? Si eliminamos aquella posibilidad de echar atrás lo que el Consejo Político Nacional decidió hace unos cuantos días, si piensan ellos que va a echar atrás eso, pues hasta ahorita he preguntado con algunas personas que le entienden a eso de la política electoral y sobre todo de los estatutos. Y me han dicho que no ven la posibilidad de que se salieran con la suya. Pero entonces quedaría la otra pregunta. ¿Qué buscan? Yo creo que en las próximas semanas o quizá meses veremos realmente qué es lo que buscan estos 3 personajes. La competencia por posiciones en el Senado de la República en la legislatura 66ª está difícil, muy dura esa competencia. ¿Por qué? Porque resulta que en los partidos, no nomás en el PRI, se ha empezado a dar un recambio generacional. Están llegando legisladores jóvenes que no tienen esos vicios, esos años moviendo el abanico, y eso dificulta las cosas para estos 3 personajes, pero también para personajes como Beatriz Paredes, por ejemplo, que prácticamente lleva 50 años bateándola, y algunos otros más o menos con 40 años, 35 años, 45 años, y que han saltado de un puesto al otro. Pero repito la pregunta, ¿qué pasa cuando llegan jóvenes, 35, 38, máximo 40 años, y son personajes, pues vamos a decir, con una visión nueva, diferente,
formados ya en la etapa de la apertura económica, de la globalidad, frente a dinosaurios, a cavernarios de la política, como son los tres mencionados, que todavía sueñan con el nacionalismo revolucionario y tonterías como esa. Aquí valdría la pena decir lo siguiente ya para terminar. Sorprende que militantes de este partido o de aquel, ahorita es el PRI, pero mañana, no se le olvide a usted, va a ser el PAN. ¿Por qué? Porque también con el grupo que llegó con Marquito Cortés, pues tuvo que desplazar a viejos militantes. Y si hoy es apoyado Marquito por 3 gobernadores relativamente jóvenes frente a los otros, pues es muy probable que a la hora de repartir candidaturas y posiciones en el comité ejecutivo, también se dé esto que estamos viendo hoy en el PRI. De tal manera, pues, que en el PRI es lo más acerbo que hay, denuncias penales o una cosa así, ¿verdad? Y en el PAN podríamos ver algo parecido, no igual, porque Marquito Cortés, en su mediocridad, en su grisura, pues ni siquiera eso concita. Es un hombre que más parece un burócrata de 4ª categoría en una estructura que lo rebasa, como es la del Partido Acción Nacional. Por eso vale la pena que sigamos en las próximas semanas y meses este conflicto dentro del PRI, cuál es la reacción de la dirigencia nacional, qué trámite le dará la autoridad correspondiente a esas denuncias, pero también, ojo, estar atentos a lo que va a pasar en el Partido Acción Nacional. Y termino con esta pregunta. ¿Por qué es importante ver eso? Porque actitudes como esta que he señalado atentan directamente con algo que es lo único que nos podría vislumbrar victorias y la victoria presidencial en el año 2024. La Alianza Va por México. Y tal parece que estos 3 personajes del PRI y los que surgieron en el PAN, lo que quieren en verdad es dinamitar la Alianza Va por México. Ya veremos si acertamos en este pronóstico. Por lo pronto, gracias y lo espero mañana jueves.